¿Qué tal, amigo? Buenas tardes. Bienvenido de nuevo a nuestro en vivo el día de hoy, sábado 21 de marzo del 2026. Un saludo de parte de su amigo y hermano Ángel Gariano. Estamos listos ya para presentarles un tema muy interesante que hemos preparado y que tiene que ver con la destrucción de Jerusalén. Muchos eruditos bíblicos mencionan que la destrucción de Jerusalén viene siendo un, un prototipo de la destrucción final del mundo. ¿Qué dice la palabra de Dios? El día de hoy vamos a estudiar este tema muy interesante. Desde ya le pedimos que pueda compartir nuestros temas y en especial este que nos toca presentar el día de hoy. El tema de hoy se titula Jerusalén y el destino del mundo predicho. Así es que va a estar muy interesante. Les invito para que se queden con nosotros, para que se entere, aprendamos todos, porque aquí en realidad el objetivo es que todos podamos aprender. Vamos a entrar de inmediato al desarrollo del tema, no sin antes pedirles que nos acompañen en una pequeña oración. Querido Dios y Padre Celestial, ahora que vamos a abrir tu palabra en este momento crucial de la historia, el Señor Jesús, allá en Mateo 24, hizo una profecía impresionante. Tu Hijo sabía lo que iba a pasar, pero el mensaje iba más allá de esa verdad en ese contexto. Tenía que ver con algo mucho más abarcante y especialmente con el fin del mundo. Hoy vamos a abrir su palabra, Señor. Le pedimos que su Espíritu Santo nos acompañe para poder discernir y entenderla de la mejor forma. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, como les dije, Jerusalén y el destino del mundo es el tema que tenemos el día de hoy para presentarles acá en nuestro canal de Ángel Galiano en Facebook y también nuestro canal. De paso, le pedimos que nos visite allí en Ángel Mensajero, en nuestro canal de YouTube. Jerusalén, el juicio de Dios y la última advertencia al mundo. El propósito de este tema que queremos presentarles a todos ustedes es mostrar que la destrucción de Jerusalén no fue solo una tragedia histórica, sino también una lección profética, una revelación del amor rechazado, del juicio anunciado con anticipación y de la crisis final de un mundo que desprecia a Cristo, pero también desprecia a su ley. Es muy triste, ¿verdad? Hay ciudades que parecen indestructibles. Hay sistemas que se creen eternos. También hay templos, imperios y civilizaciones que piensan que jamás caerán. Jerusalén era una de ellas. Tenía historia sagrada, templo glorioso, promesas, culto, sacerdocio, fiestas, profetas, privilegios espirituales a los ojos humanos. Era la ciudad de Dios. A los ojos del cielo era una ciudad en crisis moral. Y un día, mientras todos admiraban sus muros, Jesús lloró, dice la palabra de Dios. Eso es impactante. Los discípulos admiraban las piedras, Jesús veía la ruina. La multitud celebraba, Jesús lloraba. La ciudad se sentía segura, Cristo veía el fuego, el hambre, la sangre y la dispersión. Y aquí está la gran verdad histórica. Cuando una generación rechaza persistentemente la luz, los privilegios no la salvan del juicio. Jerusalén no cayó por falta de religión, cayó por rechazar al Mesías. No cayó por falta de templo, cayó por despreciar la presencia de Dios en medio de ella.
no cayó sin aviso, mis queridos amigos, hermanos. Cayó después de súplicas, lágrimas, llamados y paciencia divina. Por eso este tema no es solo sobre Jerusalén, y es importante hoy en día en nuestro contexto. Este tema tiene que ver con nosotros. Es sobre el tiempo del fin. Es sobre un mundo religioso que puede tener forma de piedad y sin embargo rechazar la visitación de Dios. La destrucción de Jerusalén, mis queridos, demuestra que el juicio de Dios no llega sin advertencia, que la misericordia despreciada se convierte en desolación y que aquella ruina histórica prefigura la crisis final de un mundo que rechaza y está continuamente rechazando a Jesús. La palabra de Dios nos dice que Jesús llora no solo por el pecado, sino por el juicio que el pecado trae. En Lucas quiero presentarles este versículo muy importante. Lucas nos habla en el capítulo 19:41, vamos a presentárselos por ahí, dice la palabra de Dios: y cuando llegó cerca de la ciudad, Jesús, al verla, ¿qué dice? Al verla lloró, diciendo: oh, si también tú conocieses. Déjeme, estoy tratando de ponerlo un poquito más pequeñito por acá para que usted la pueda leer. Y también, si tú también conocieses, a lo menos este día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Y el versículo 43 dice la palabra de Dios, déjeme ponerlo por acá: porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán. Qué vaticinio tan tremendo Jesús estaba anunciando sobre la ciudad de Jerusalén. Y mire lo que dice ya en el verso 44: y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Qué extraordinario predicción está haciendo el Señor Jesús aquí en estos 4 versículos, ¿verdad? ¿Qué les parece si esos versículos se estuvieran aplicando para nuestros días? Dice el versículo: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella. Esto es profundamente conmovedor, mis queridos amigos. Jesús no mira a Jerusalén con frialdad judicial, sino con dolor redentor. El que anuncia la ruina también derrama lágrimas. El juicio no nace de un Dios cruel, sino de un Dios rechazado. Aquí hay verdades espirituales que nosotros no podemos dejar de pasar desapercibidamente o desapercibidas, nada más. Jerusalén estaba a punto de vivir una catástrofe, pero Cristo no se alegró. Porque usted sabe que Jesús fue rechazado en su propio pueblo. Él lloró porque había visitación divina rechazada, había oportunidades desperdiciadas, había privilegios espirituales menospreciados, había una paz posible que la ciudad no quiso conocer. Jesús decía ahí en Lucas 19:42, oh, si también tú conocieses lo que toca a tu paz. Y en Mateo 23:37 dice, ¿cuántas veces
quise juntar a tus hijos y no quisisteis. En Juan 1:11 dice, a lo suyo vino y a los suyos no le recibieron. ¿Y qué de Isaías 53? Yo creo que este versículo valdría la pena que nosotros lo proyectásemos aquí. En Isaías 53, déjenme escogerlo justamente para que lo podamos apreciar. Isaías en el capítulo 53 es un capítulo muy conocido. Capítulo 53, versículo 3 dice la palabra de Dios. Vamos rapidito. Bueno, tenemos problemas acá de nueva cuenta. No se nos está proyectando, pero bueno, yo se lo voy a leer para que así no podamos, vamos a tratar de buscar, yo creo que la tablita funcionaba mucho mejor cuando estábamos presentándole algunos versículos, pero definitivamente no está funcionando. Dice la palabra de Dios en breves palabras, despreciado y desechado entre los hombres. Tremendo, ¿verdad? Eso fue lo que padeció el Hijo de Dios en Jerusalén. Fue despreciado y desechado entre los hombres. La pregunta es, ¿estará pasando lo mismo hoy en día? Por la mañana predicábamos acerca de la destrucción de Sodoma y Gomorra, pero también la destrucción de la tierra por el diluvio en los tiempos de Noé. Hablábamos de que la asimilación, la similitud que vemos hoy en día es impresionante. Segunda de Pedro decía, Dios no quiere que ninguno perezca. Esa es la realidad. El mayor peligro, mis queridos hermanos, no es solo vivir en tiempos solemnes. El mayor peligro es no reconocer el tiempo de nuestra visitación. Hay personas que oyen sermones, conocen doctrina, tienen la Biblia templo, tienen verdad presente como nosotros los adventistas del séptimo día, pero no disciernen cuando Dios nos está llamando al arrepentimiento. Cristo lloró por una ciudad religiosa que tenía templo, pero no tenía discernimiento espiritual. ¿Verdad? Hay algo muy importante y en este punto quiero ser muy enfático, que los privilegios, mis queridos amigos y hermanos, los privilegios espirituales no se reemplazan con la obediencia. Jerusalén tenía una historia gloriosa. ¿Quién no la conoce? Monte Santo, templo, sacerdocios, sacrificios, profetas, pactos, promesas. Pero el privilegio sin obediencia, mis queridos, el privilegio sin obediencia produce una peligrosa ilusión de seguridad. Jeremías 7:4, ellos decían, templo, templo de Jehová. En Miqueas 3:9 al 11 decía, edificáis a Sión con sangre, decía el Señor, y se apoyan en Jehová diciendo, ¿no está Jehová entre vosotros? Romanos en el capítulo 2, versículos 17 al 24, ellos decían, tener la ley no basta si se desobedece. Ahí dice que no basta tener la ley de Dios si la desobedecemos. Amós 3:2 nos dice que a mayor privilegio hay mayor responsabilidad, por supuesto. Y parece que el pueblo judío, Jerusalén de entonces, no entendió este punto. Sed hacedores de la palabra, decía Santiago en el capítulo 1:22. Jesús vino a una ciudad extremadamente hermosa, preciosa, pero enteramente endurecida. Josefo, un historiador muy famoso, de origen judío, pero al final terminó trabajando ahí para los romanos, describe que durante el sitio Jerusalén estaba desgarrada por facciones internas, asesinatos y violencia entre los propios judíos.
Llega a decir que la sedición fue como una bestia enloquecida que terminó comiendo su propia carne. Una imagen estremecedora del colapso interno de la ciudad. Mis queridos hermanos, una iglesia puede tener organización, puede tener historia, puede tener un himnario, doctrina correcta, un lenguaje piadoso y aparentemente extraordinario, y aún así puede estar en peligro si pierde el Espíritu de Cristo. Eso le pasó a Jerusalén, en la persona de los judíos. Los símbolos, mis queridos hermanos, los símbolos sagrados, no protegen a un corazón rebelde. Otro punto muy importante que queremos apuntar en este momento es que rechazar a Cristo es abrir la puerta a la desolación. Mateo 23:38 dice: He aquí vuestra casa os es dejada desierta. La tragedia de Jerusalén no comenzó con Tito. Había comenzado mucho antes. Comenzó cuando la ciudad rechazó a Cristo. La ruina visible fue la consecuencia de una ruina espiritual previa. Y la pregunta es, ¿será que tú estás rechazando el mensaje? Las verdades bíblicas, ¿estás rechazando a Jesús? En Juan 5:40 dice: no queréis venir a mí para que tengas vida. Y ese es el llamado que Jesús está haciendo hoy en día, ¿verdad? Oseas 13:9 hablaba de la destrucción de Israel. Y decía que esa destrucción, decía Jehová, para mí es contraria. En Isaías 30:15 hablaba de en quietud y confianza estaría vuestra fortaleza. En Proverbios 14:34 hay un versículo, este versículo es interesante. Dice que el pecado afrenta a las naciones. Ese es el origen de todos los males, ¿verdad? En Gálatas, en el capítulo 6, versículo 7, dice la palabra de Dios: todo lo que el hombre sembrase, eso también cosechará o segará, dependiendo de la versión. Jerusalén estaba lista para cosechar lo que había sembrado. El historiador Josefo, de nueva cuenta, presenta la caída de Jerusalén no solo como resultado del asedio romano, sino también del fanatismo, la violencia interna, el hambre y la obstinación de sus propios dirigentes. Describe el avance de la hambruna y de las casas y familias enteras consumidas, ¿verdad?, por la miseria. Habían calles llenas de muertos y de cadáveres arrojados por los muros en esta gran tragedia. También él registra que tras la conquista de los romanos, el resto de la ciudad fue desmantelada hasta los cimientos, una profecía que se estaba cumpliendo al dedillo, que no dejarían piedra sobre piedra. Dice, quedando tan arrasada, dice Josefo, que apenas parecía haber sido habitada. Terrible, ¿verdad? Jerusalén, su destino ya estaba predicho. Ellos, sus acciones lo llevaron a la destrucción. También registra que tras la conquista de Jerusalén, todo quedó barrido. Los romanos removían los escombros en busca de oro, y eso les permitió a ellos dejar en esa búsqueda frenética, destrozar todo, ¿verdad?, donde había una migaja de oro. Mis queridos hermanos, cuando una persona, cuando una iglesia o una nación resiste persistentemente a Dios, termina cosechando las consecuencias de haber rechazado la única fuente de paz y equilibrio, que es Cristo Jesús. Así que cuando Cristo sale de la casa,
Ojo, hay peligro, hay desolación. Yo te pregunto en esta hora, ¿está Jesús en tu casa todavía? ¿Lo estás rechazando? ¿O estás abrazando sus principios, su palabra? Ojalá que esto así sea, porque estarías protegido. Otro de los puntos muy importantes es que Dios no hace las cosas sin advertencia. Esta es una de las grandes lecciones de del capítulo 24 y de tantos versículos en la palabra de Dios. Dios no actúa sin aviso, porque Él no hará absolutamente nada sin que se lo revele a sus siervos los profetas, dice la palabra de Dios. Dice que en ese contexto Jesús lloró, dice la palabra de Dios, Jesús habló, Jesús profetizó, Cristo dio señales concretas, Cristo indicó qué hacer incluso, y unos pocos le obedecieron. Mire lo que dice Mateo 15:16, cuando viereis, entonces huyan a los montes. Cuando vieres a los ejércitos romanos, dice, huye a los montes. Lucas, en el capítulo 21, habla casi en el mismo palabra de Mateo 24, 15, 16 al 16. Hablaba allí, del 20-21, habla, cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos. Óigame, o sea, realmente, si Jerusalén, incluso aquellos que no eran muy obedientes a la palabra de Dios, si tan solo hubiesen hecho caso de las advertencias del Señor Jesús, hubieran salvado sus vidas. Y Amós dice que Dios no hace nada sin revelar su secreto a sus hijos. Y que de Génesis 19, del 12 al 17, ahí habla que antes de Sodoma vino la advertencia. En Hebreos 11:7 nos habla que Noé fue advertido antes del diluvio. ¿Saben? Había un señor muy conocido que se llamaba Eusebio. Eusebio afirma que los creyentes de Jerusalén fueron advertidos por revelación y salieron de la ciudad antes de la guerra para habitar en Pela, una ciudad cercana. Ese testimonio encaja con la instrucción de Cristo de huir cuando se viera la señal. Josefo, por su parte, conserva tradiciones sobre señales extraordinarias anteriores al desastre, una gran luz sobre el templo, la puerta oriental que se abrió por sí sola, visiones incluso de carros y tropas en las nubes, y el clamor persistente de Jesús, hijo de Anano, anunciando ayes sobre Jerusalén. Extraordinario. O sea que por falta de advertencia el pueblo no pereció, simplemente la ignoraron. Y la pregunta que nosotros nos hacemos el día de hoy, porque todo esto, mis queridos hermanos, tiene que ver con el tiempo que estamos viviendo. Dios advierte que la destrucción inminente sobre el mundo se acerca. Y quizás estamos en los inicios, ya en la parte final de este mundo. Dios nunca, mis queridos hermanos, nunca, jamás sorprende a su pueblo fiel con juicio sin advertencia. Lo tengo tan seguro y lo creo firmemente que Dios está revelando constantemente a sus hijos. Y esto deben de escuchar. La cuestión no es si Dios habló. La cuestión es si nosotros escuchamos, porque Dios siempre está hablando. El problema no era falta de señal, era falta de obediencia a la señal. Otro punto muy importante en cuanto a este asunto fue que Jerusalén fue un tipo profético del tiempo final del mundo. Y ahora quiero, mis queridos hermanos, llamar su atención sobre este asunto. Aquí está el corazón escatológico de este tema que me interesaba presentarles a cada uno de ustedes el día de hoy.
en Jerusalén y el destino del mundo. Porque saben, la experiencia de Jerusalén tiene mucho que ver, y ya lo vamos a notar en los siguientes minutos, tiene mucho que ver con lo que habrá de pasar en el mundo entero, en el tiempo del fin, o el fin del mundo. La destrucción de Jerusalén fue literal e histórica, pero Cristo la conectó con el fin del mundo. Vea lo que dice Mateo 24 y vamos a ir rápido para que el tiempo no se nos alargue y podamos tener un tema corto, pero bastante sustancial, sin irnos por las márgenes. Mateo 24, del 1 al 3, habla ahí de los discípulos. Habla de la vinculación que hacen los discípulos sobre la caída del templo con el fin, ¿verdad? Lea ahí Mateo 24, 21, 29 y 31, ¿verdad? Lea Lucas en el capítulo 20, del 24 al 28, habla extraordinariamente de lo que iba a pasar en el tiempo del fin y hace una combinación, mezcla lo que es la destrucción de Jerusalén con la destrucción del mundo. Y queda de segunda de Tesalonicenses en el capítulo 2, versículo 8. Apocalipsis en el capítulo 6, capítulo 18, capítulo 19. Cristo presenta una profecía con doble cumplimiento, por llamarlo así, ¿verdad? Uno cercano, que era la ruina de Jerusalén, y uno mayor, que era en el tiempo del fin, en la consumación final. Hay algunos paralelos poderosos entre Jerusalén y el fin del mundo, mis queridos amigos. Jerusalén, primero lo que hizo fue rechazar a Cristo. Confió en sus formas religiosas, despreció la advertencia, se sintió segura, cayó de forma repentina. Y saben, en el tiempo del fin nos dice la palabra de Dios que la mayor parte de la gente habrá de rechazar la verdad, exaltará una religión sin obediencia, menospreciará la ley de Dios. Ese es un grave, pero grave error que el mundo entero está cometiendo el día de hoy. Despreciar los 10 principios de la palabra de Dios. Otra de las cosas que se constituyen en situaciones graves es que la gente vivirá en una falsa seguridad y caerán bajo juicio. Tácito, otro de los historiadores muy conocidos, historiador romano, presenta el asedio de Tito como el episodio de los últimos días de una ciudad famosa, confirmando la magnitud histórica de la tragedia. Josefo otra vez describe cómo el sitio terminó en hambre devastadora, lucha interna, incendio del templo y demolición sistemática de la ciudad. Mis queridos hermanos, a veces no basta estudiar la ruina de Jerusalén como pasado. Debemos leerla como una advertencia actual, viva. Jerusalén no fue solo una ciudad destruida, fue una profecía en piedra del destino de un mundo que rechaza la misericordia de Dios, la misericordia divina. Pero hay un punto muy interesante, maravilloso, y es que Dios sabe librar a los suyos en medio del juicio. Este punto es muy importante e indispensable. La profecía no termina con ruina, termina con liberación para los fieles. Miren lo que dice Lucas 21, 28, dice que nosotros tenemos que estar erguidos y levantad vuestra cabeza. En Isaías 4:3 habla que los escritos para vida serán preservados. ¿Para qué tenemos la palabra de Dios, mis queridos hermanos, si no la leemos? Leamos Salmos 91, maravilloso. Malaquías 3, 16, 18. Segunda de Pedro 2, 9. Dios sabe librar a los piadosos. Y Mateo 24 nos habla, 24, 31 nos habla que los escogidos serán reunidos. Maravilloso también lo que habla Primera de Tesalonicenses en el capítulo 4. Nuevamente, Eusebio
afirma que la iglesia de Jerusalén escapó antes de la catástrofe y se refugió en Pela o Pelá. En otras palabras, el juicio cayó sobre la ciudad, pero no tomó por sorpresa. No tomó por sorpresa a los hijos de Dios. Extraordinario. Esa es una lección, mis queridos amigos, que nosotros, gracias al Señor, debemos de aprender. Debemos de pedirle a nuestro Dios que nos ayude, que nos revele su voluntad. Casi vamos terminando, mis queridos amigos, este estudio interesante de la palabra de Dios. Queremos pedirles que compartan nuestros estudios, que los hacemos con mucha dedicación y queremos abarcar la mayor cantidad de personas. Yo sé que hay personas deseosas de estudiar la palabra de Dios, de conocer más de la palabra de Dios, y a ellos, nosotros, por amor a ellos, queremos hacer y dedicarnos a estudiar. Y nos va a ver un poco más seguido a través de estos medios hablando de la palabra de Dios y trayendo estos temas que tienen que ver con las profecías finales. Nuestro canal es en YouTube, Ángel Mensajero, y aquí en Facebook, pues estamos como Ángel Galeano. Regresamos en unos segundos. Bien, queridos amigos, seguimos con este estudio interesante y en la parte final sobre la historia de Jerusalén. Un pueblo, una ciudad condenada a la destrucción por no recibir al Hijo de Dios. Jesús hizo advertencias para que este pueblo no pasase por esta catástrofe. Pero al final, muy importante, lo que nosotros podemos aprender de todo esto también fue la lección que Cristo nos dejó para los que viviésemos en los últimos días. Y Él dijo claramente que es la experiencia que Jerusalén pasó, también se repetiría. Y ahora nos pasa a nosotros esa información para que no cometamos los mismos errores. Yo decía acerca de este personaje, Eusebio, afirmaba que la iglesia de Jerusalén escapó antes de la catástrofe. Esto es algo muy importante, mis queridos hermanos. La iglesia de Jerusalén, los seguidores de Cristo, se refería, escapó de la catástrofe y se refugió en Pela. En otras palabras, el juicio cayó sobre la ciudad, pero no tomó por sorpresa a los creyentes atentos. En la crisis final, mis queridos hermanos y amigos, en la crisis final sucederá exactamente lo mismo. Dios permite las situaciones difíciles de la vida para dejarnos lecciones. Y en la crisis final habrá sacudimiento, habrá engaño, dice la palabra de Dios. Habrá presión mundial, habrá persecución, pero Dios no abandonará en ningún momento a su pueblo. La misma profecía que anuncia juicio para los rebeldes, anuncia rescate para los obedientes, ¿verdad? ¿Cuáles son las aplicaciones que nosotros podemos sacar para el tiempo del fin? Primero, yo pienso que debemos de discernir el tiempo de nuestra visitación. No basta con tener información profética, hay que reconocer cuando Dios está llamando al corazón, ¿verdad? Eso es lo que dice Lucas 19:44. Segundo, no te refugies en la apariencia religiosa. Jerusalén tenía un templo hermoso, una liturgia y tradición, pero rechazó
al que podía darle la libertad, la vida, y el que le podía dar paz para siempre. Eso es lo que nos dice 2 Timoteo 3:5. Número 3, no despreciemos, mis queridos hermanos, muy importante, la ley y la gracia. La crisis final no será solamente política, será moral y espiritual, según Eclesiastés 12:13 y Apocalipsis 14:12. Como cuarto punto mencionaría que debemos de obedecer de forma inmediata. Saben, mis queridos amigos, hoy hay muchas voces hablándonos a nuestro alrededor y nos hacemos locos porque queremos obedecer a todas las señales, a todas las personas que nos hablan, pero dejamos de escuchar al que realmente debemos de escuchar. Saben, los cristianos sobrevivieron porque no discutieron la señal, la obedecieron, según Lucas 21. Y como último punto en cuanto a esto, la falsa seguridad precede al juicio. Cuando una generación dice, no vendrá mal, está más cerca del peligro, según Primera de Tesalonicenses en el capítulo 5 y allí en Miqueas en el capítulo 3. Así que asegurémonos el día de hoy que nuestra relación con Jesús sea perfecta. La gran pregunta no es si el mundo caerá. La gran pregunta es, ¿dónde estarás tú cuando caiga? ¿De qué lado? Jerusalén, mis queridos hermanos, cayó con Biblia en la mano, templo en pie y religión en los labios. Ese es el espanto del relato. No fue una ciudad pagana cualquiera, fue una ciudad privilegiada. Y precisamente por haber recibido más luz, su responsabilidad era mayor. Jesús lloró antes de que Tito la sitiara. Jesús habló antes de que ardiera en el templo. Jesús advirtió antes de que llegara el hambre. Jesús ofreció paz antes de que llegara la espada, pero la ciudad no conoció el tiempo de su visitación. Qué triste, ¿verdad? Por eso la pregunta del tema no es solamente ¿qué pasó con Jerusalén? La pregunta es, ¿estamos nosotros repitiendo el pecado de Jerusalén? ¿Estamos admirando las piedras mientras ignoramos las lágrimas de Cristo? ¿Estamos defendiendo la forma mientras rechazamos el fondo? ¿Estamos oyendo profecías sin permitir que la verdad nos quebrante? Imagínate aquella escena. El sol sale sobre Jerusalén, una mañana esplendorosa, así como sale acá en Estados Unidos y en cualquier otra parte de la tierra. El templo brilla hermosamente. Las multitudes celebran, los discípulos admiran, pero un hombre llora. Ese hombre no llora porque ignore el futuro, no. Llora porque lo conoce. Ve las madres sin pan, una forma de visión. Ve las calles con sangre, llenas de sangre. Ve el templo en llamas. Ve la ciudad sitiada. Ve la dispersión. Ve signos de dolor. Y aún así los ama, les habla con amor. Ese llanto de Cristo sobre Jerusalén sigue siendo hoy una voz para el mundo. Oh, si también tú conocieses lo que toca tu paz, decía Jesús. Mis queridos amigos, todavía hay tiempo de reconocer la visitación de Dios. Todavía hay tiempo de salir de la falsa seguridad. Todavía hay tiempo de correr a Cristo. Todavía hay tiempo de obedecer la voz profética. Todavía hay tiempo de esconderse, no en muros, no en sistemas, no en instituciones humanas, sino en el único refugio verdadero que es Jesucristo. Porque cuando caigan las ciudades, cuando ardan los templos, cuando se quiebren los sistemas, cuando la historia llegue a su clímax, solo permanecerán en pie aquellos que hayan hecho de Cristo su seguridad y su paz. Que Dios nos pueda bendecir, mis queridos hermanos, amigos, que
nos ven, que nos siguen a través de las redes sociales. Estamos queriendo reiniciar con este ministerio porque hace un tiempo ya venimos colgando algunos temas, pero como usted puede haber visto, estamos un poquito más permanente con los mensajes, ¿verdad? Con los sermones, con los temas de estudio, y es porque nosotros realmente sentimos la necesidad de llevar este mensaje al mundo entero, hoy en día que tenemos la posibilidad de hacerlo a través de las redes sociales. No lo hacemos porque queremos adquirir fama, de ninguna manera. Lo hacemos porque tenemos deseo, arde en nuestro corazón el deseo de llevar el mensaje de salvación al mundo entero. Que Dios les pueda bendecir. Vamos a despedir este tema con una pequeña oración. Querido Dios y Padre, gracias por su palabra, por las advertencias que nos permiten prepararnos para el tiempo del fin, para la gran destrucción que este mundo desobediente sufrirá antes de la venida de nuestro Señor y en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por favor, Señor, yo sé, como humano, siento que hay personas sinceras, deseosas de hacer su voluntad, interesadas en capacitarse y prepararse para ser de aquellos que cuando el Hijo del Hombre venga puedan encontrarse en pie para recibirles. Querido Dios y Padre Celestial, continúe ayudándonos en nuestra preparación. Usted vendrá a traer a su pueblo que está esparcido por toda la faz de la tierra. Vendrán de toda nación, tribu, lengua y pueblo, de todas las religiones, mis hermanos que están en todas las denominaciones, esas personas sinceras. Sabemos que verán la señal y escucharán y sentirán su visitación. Oh Padre, pedimos, Señor, su Santo Espíritu para tener un discernimiento espiritual que nos permita visualizar, contemplar y escuchar el llamado que usted nos está haciendo. Gracias por su palabra. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Gracias, mis queridos amigos. Nos vemos en nuestro siguiente estudio. Será quizás a mitad de semana, pero por seguro será el sábado. Una bendición especial para todos. Un abrazo. Que pasen un feliz fin de semana.